Bueno, pues es un break que hacemos. Nos tardamos 2 minutos, menos de 2 minutos. Bueno, adelante, equipo, adelante. Sí, estaba diciendo que también la tomografía computarizada pues va a ser de gran utilidad, ya que nos va a proporcionar información sobre la rotación de los fragmentos, el grado de desplazamiento de las tuberosidades y las fracturas articulares. ¿Le das, por favor? Bueno, ahí está el signo de Henneking. ¿Le das, por favor? Así es, muy bien. Bueno, el tratamiento, el no quirúrgico estará indicado cuando exista alineación adecuada de la extremidad proximal y va a permitir el movimiento razonable del hombro a través de la actuación del manguito rotador. Esta alineación debe estar presente de entrada o conseguirse con reducción cerrada. La inmovilización más utilizada en el área de urgencias, pues por su sencillez, es el vendaje de Gilchrist. En el caso de necesitar una inmovilización más estricta, se utilizará el vendaje de Ebel-Pau. Y respecto a la cirugía, reconstruir la extremidad proximal del húmero, dejándola en condiciones de ser motorizada, es una tarea compleja. Entonces, debe haber unas consideraciones básicas, las cuales son tratar las lesiones del manguito rotador asociadas, descartar la desvascularización del segmento, evitar la interposición de partes blandas, obtener una adecuada reducción mecánicamente útil y dar estabilidad al montaje suficiente para poder movilizar precozmente y evitar pseudoartrosis. ¿Gracias, por favor? Y pues las complicaciones también tenemos igual, la pseudoartrosis, la consolidación viciosa, la necrosis vascular y lesión nerviosa y lesión vascular, y también rigidez y capsulitis. ¿Le das, por favor? Y ya por último de mi parte vamos a ver las fracturas de la diáfisis del húmero. Permítame un momentito. Caso clínico. Femenino de 28 años de edad que me llegó al Hospital General de Gómez con una fractura, luxación, casi tipo 6 de la clasificación de NIR. Realmente estaba multifragmentado la fractura, el tercio proximal del húmero, y estaba luxado. Yo hice un abordaje anterior para la articulación del hombro, pero les soy honesto, no encontraba la cabeza. La cabeza del húmero estaba perdida allá adentro. O sea, tenemos una gran cantidad de músculos, ya los vimos, ¿verdad? Está el subescapular, pectoral mayor, pectoral menor, la porción corta, la porción larga del bíceps. Pero al fin, Diosito me iluminó, localicé la cabeza, la reduje, le puse una placa, unos tornillos, reduje la luxación, etcétera, etcétera. Esta paciente la estuve viendo en el posoperatorio. Entonces, desgraciadamente evolucionó a una necrosis avascular de la cabeza del húmero. Tenía 28 años, ¿sí? ¿En qué terminó? Terminó en una prótesis de húmero, ¿de acuerdo? Entonces, para que vea que hay lesiones, o sea, yo siempre he dicho, no existe fractura, existen enfermos, cada enfermo tiene su patología. Yo hasta ahorita no he visto una fractura igual que otra. Hay diferencias en el trazo, más fragmentos, menos fragmentos, pero igualita, casi es imposible. Entonces, esto se lo comento porque realmente eso es lo que yo he vivido en relación a ese tipo de lesiones. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Bueno, seguimos, equipo. Adelante. Yo, doctor. Sí,
Agulis. Así rápido. Por ejemplo, en una fractura de lo que estamos viendo, que llegara a ser de 4 fragmentos y pues se procede de manera quirúrgica, ¿cuánto es como el porcentaje respecto al movimiento que se puede obtener? O sea, que se puede recuperar, pues. No, pues yo pienso que la recuperación debe ser al 100%, debe ser al Ah, 100%. Probablemente tenga una limitación de un 5% a lo mejor, pero sí debe tener movimientos de rotación interna, externa, abducción, rotaciones, aducción, abducción, antepulsión, retropulsión. O sea, debe tener una extremidad útil para su vida diaria, mínimo, ¿verdad? Pero realmente el objetivo es que regrese a su actividad normal. O sea, obviamente después de la operación, cicatrización, consolidación, pues viene la cosa de la terapia, rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la idea es que sea al 100%. ¿Ok? ok, gracias, doctor. Doctor, tengo otra Adelante. pregunta. A ver, Eduardo. Doctor, ¿cuánto es más o menos el tiempo de recuperación, como por ejemplo ese tipo de paciente que usted tuvo? ¿Cuál de todos? Ese que acaba de mencionar que hubo una necrosis. No, bueno, ahí este paciente, la reducción estuvo bien, todo estuvo bien. Desgraciadamente hubo una necrosis de la cabeza del húmero. Obviamente para esa evolución pues pasó meses, ¿verdad? O sea, pasaron como unos 5 o 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces todavía a ver si podía hacer una cabeza viable, y todavía me esperé, etcétera. Pero cuando ya realmente estaba ya consumiéndose esa cabeza, incluso estaba en peligro de que el material se protuyera y hubiera más problemas, entonces fue cuando se decidió cambiar la estrategia y hacer una prótesis. Pero eso va a depender de cada caso y en este caso pues fueron más o menos 4 o 6 meses. Sí. Gracias, doctor. Adelante. ¿Alguien más? Bueno, seguimos, equipo. Adelante, equipo. Sí. Bueno, le das por favor. Pues las fracturas de la diáfisis del húmero. Aquí vamos a incluir las fracturas que ocurren desde el borde superior de la inserción del pectoral mayor hasta la cresta supracondilia o 5 centímetros por encima de la interlínea articular del codo distalmente. Su incidencia se estima en 14 fracturas por cada 100.000 habitantes por año o en 1 al 1.5% de las fracturas de las extremidades. ¿Le das, por favor? Su mecanismo de producción es directo, sí, también, pero también es posible indirecto, ya sea de fuerza desde el codo y la mano, y en ambos casos se producen patrones similares a los de otras fracturas diafisarias. ¿Le das, por favor? En su clasificación es útil clasificarla según su localización, así pues vamos a tener fracturas altas situadas por encima de la inserción del tendón del pectoral mayor. El fragmento proximal va a estar abducido y en rotación externa por la acción del manguito rotador, mientras que el fragmento distal está abducido por la acción del pectoral. Después tenemos fracturas del tercio proximal, donde están situadas entre las inserciones del pectoral mayor y el deltoides. El fragmento proximal va a estar abducido y el distal ascenderá por el deltoides. Las fracturas medias están situadas por debajo de la inserción del deltoides. El fragmento proximal está abducido por el deltoides y el distal asciende y es varizado por los músculos longitudinales. Y por último, las fracturas bajas, destaca la fractura de Olsen-Lewis, es oblicua o espiroidea corta con un fragmento distal ascendido y varizado con un pico que va a amenazar el canal radial. ¿Le das, por favor? Muy bien, adelante. En clínica, bueno, aquí tenemos como está la imagen de lo que les comentaba. ¿Le das, por favor? En la clínica y diagnóstico, si los signos y síntomas locales comunes van a ser fracturas diafisarias, no son muy patentes, entonces
van a sospecharse la fractura patológica, dado que se trata de de 10 al 15% de los casos, y va a ser obligada la exploración neurovascular sistemática, y van a estar contraindicadas las manipulaciones extemporáneas, dado a que pues, podemos ocasionar una fractura que no había. ¿Le das, por favor? El tratamiento es conservador y ha demostrado su utilidad para estas fracturas, y hoy en día se han ampliado las indicaciones quirúrgicas también. Existen pacientes que van a tolerar mal los requisitos de inmovilización prolongada, como por ejemplo los obesos, ancianos, alcohólicos con fracturas bilaterales o patológicas. Otros candidatos pueden ser los pacientes que asocian lesiones importantes de partes blandas. Si optamos por un tratamiento conservador, la reducción mediante la simple gravedad es suficiente para alinear un hueso que tolera las deformidades significativas en varo o valgo. Vamos a emplear inicialmente inmovilización con férula braquial en U, y tras la inmovilización inicial de 2 a 3 semanas pasaremos a yesos que van a permitir la movilización de las articulaciones adyacentes. El tratamiento quirúrgico puede realizarse utilizando clavos intramedulares o placa y tornillos de fijación externa. ¿Le das, por favor? Permítame el anterior, por favor, permítamelo. Fíjense bien. Ahí vamos a aprovechar esa imagen de una inmovilización del tercio medio, bueno, diaficiaria de lo que es el húmero. La forma de cómo se debe de inmovilizar, hay un inmovilizador que se llama pinza de azúcar. El pinza de azúcar consiste en eso que están ustedes viendo, pero aquí yo les recomiendo que una persona le esté haciendo tracción en lo que viene siendo la tróclea y la epitróclea del húmero, o sea, realmente que le haga tracción para alinear la fractura. Si no eso lo vamos a ver en el taller, esperemos que podamos hacerlo. O sea, si una tracción para alinear la fractura, y de esa manera el paciente va a tener menos dolor. Y entonces lo que se hace es una férula en U, así ahí como está. Si ustedes ven ahí, es puro yeso, no lleva guata. Entonces la férula en U es desde la axila, ¿sí? Le da vuelta como está ahí hasta la parte de la articulación del hombro. Es una férula. Normalmente debe de hacer 8 o 10 capas y le vamos a poner en la parte interna guata. Entonces ahí tenemos ya una parte. La otra parte es otra férula, pero es una férula que va en la parte posterior del brazo. Va al codo, va al antebrazo hasta la articulación metacarpofalángica. Nunca cubrir los dedos, nunca. ¿Por qué? Porque los dedos nos sirven para estar vigilando la circulación distal de los dedos. Eso es lo que nos va a servir mucho para vigilarlos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos férulas. Una férula en U, ¿sí? Y otra férula que va de la parte posterior del brazo, el codo, el antebrazo, hasta la articulación metacarpofalángica, ¿sí? Entonces ya metemos nuestro yeso en agua hasta que deje de burbujear. Hacemos la maniobra que nos llamamos de órgano, ¿sí? Y ya retiramos el exceso del agua, ponemos sobre la guata. La guata obviamente debe quedar pegada a la piel, ¿verdad? No al revés, no, o sea, un hueso, una extremidad que tenga el yeso directo le va a producir quemaduras, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿eh? Deben de ponerle guata. Entonces, le ponen eso, un vendaje, en las articulaciones siempre el vendaje en 8, y después la férula posterior, y queda así como está ese paciente, ¿sí? Está inmovilizado con ahí nada más férula en una nada más, pero yo les digo la férula de pinza de azúcar
con otra férula posterior y es más estable. Y dejamos que realmente se alinee y ese sería, bueno, ese sería el tipo conservador. Caso clínico. Acabo de ver hace 6 días, la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Paciente femenina de 28 años de edad, ¿sí? Médico, trabajaba en Vallarta, hubo un evento social, alberca, sufre una caída y ella se le hizo la extremidad superior del lado izquierdo, se le fue hacia atrás, o sea, en ese momento de la caída se le fue hacia atrás, se golpeó el codo, hubo una torsión y tuvo una fractura del tercio medio del húmero. Pasen las anteriores, por favor, las imágenes anteriores. La anterior. Hagan de cuenta esa imagen, ¿sí? Diaficiaria, tercio medio, trazo oblicuo corto, alineada, ¿sí? Alineada. Esta paciente es hija de una doctora, ella es doctora, la mamá es doctora también. Entonces, esa paciente la operaron allá en Vallarta. Le pusieron un clavo centromedular, bloqueado, con 2 tornillos arriba y 2 abajo. Y bueno, fue una opción de esa fractura, una opción el ponerle un clavo con 2 tornillos bloqueados, uno arriba y otro abajo. Entonces, esta paciente fue el día 7 de julio, ya casi 2 meses, tiene 7 semanas, ¿sí? Entonces, todavía no hay de consolidación, todavía no se ve nada ahí. Afortunadamente, no hubo daño neurológico y vascular. Es muy importante, jóvenes, que ustedes, cuando estén atendiendo a un paciente con una fractura de húmero, ¿verdad? Y el tercio medio, exactamente ahí cerca pasa el nervio radial, ¿sí? El nervio radial es medial, se hace posterior, se hace anterior y después obviamente se va hacia el codo y entonces esa es la inervación del nervio radial. Entonces este paciente lo que tiene que explorar es lo que viene siendo la lesión neurológica. Cuando es lesiones del radial, el paciente va a tener mano caída, ¿verdad? O sea, flexión palmar, y no va a tener abducción del primer dedo. Sí, es una de las características. Y no va a hacer extensión de la mano. Entonces, cuando ustedes tengan ese paciente, pues van a tener que explorar los pulsos, van a tener que explorar la exploración neurológica y entonces van a tener que ver realmente si tiene o no daño neurovascular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese paciente pues ya fue operado, no tuvo daño neurológico. Tuvo otro paciente que sí tuvo daño neurológico, le pusieron una placa, pero está en recuperación. ¿De acuerdo? Adelante, equipo. Bueno, voy a continuar yo ahora con lo que son los traumatismos de codo. Entonces, como introducción, hay que recordar que funcionalmente la extremidad distal del húmero se va a dividir en 2 compartimentos, uno externo y otro interno. En el lado externo va a haber una porción extraarticular, donde vamos a encontrar el epicóndilo y otra articular esférica que va a conectar con la cabeza radial. Del lado interno, vamos a encontrar la epitróclea
que va a servir de inserción a la musculatura flexora. Dile a Lili que le ponga una bota. Luego tenemos que el codo va a estar formado por 3 huesos, que va a ser pues el húmero, el cúbito y el radio, y a su vez pues van a formar 3 articulaciones, la húmero cubital, la húmero radial y la radiocubital proximal. También en estos traumatismos es más frecuente en los infantes que en los adultos, ya que pues ellos tienden a protegerse cuando se caen de que pues están jugando, están practicando algún deporte o algo así por el estilo, pues es lo primero que ponen sus bracitos para protegerse. ¿Le hace la que sigue? Bueno, ahora vamos con las fracturas de codo, la que sigue. Estas se consideran las que asientan en los 6 centímetros distales del húmero, así como en la extremidad proximal del cúbito y del radio, hasta lo que va a ser la tuberosidad bicipital. Hay que tomar en cuenta que la osificación definitiva en las apófisis va a ser incluso hasta los 18 años. Entonces, esto nos puede llevar a interpretar una fractura por arrancamiento mal, siendo que puede ser un núcleo de osificación. Entonces, en cuanto a la clasificación, la vamos a ordenar en función del hueso afectado y su localización dentro de este. Como vemos, tenemos la extremidad distal del húmero, la proximal del cúbito y la del radio. Las vamos a dividir en extraarticulares e intraarticulares. En las del húmero, en las extraarticulares, tenemos la supracondilia, que se divide en la que es la fractura por extensión y la fractura por flexión. Luego tenemos las epicóndilias, las epitrocleares, y en cuanto a las intraarticulares, tenemos la del condilio externo, la del interno, las intercondilias, las diacondilias o tangencionales, que se dividen en 2, la Kocher-Lorenz y la Hans-Steinthal. Cocker-Lorenz. Ok, Cocker-Lorenz. Y luego tenemos la del cúbito, que en las intraarticulares tenemos la del olecranon y la de la apófisis coronoides, y las del radio, en la extraarticular tenemos la del cuello del radio, y en las intraarticulares la de la cúpula radial. ¿Le das a la que sigue ahora sí? Muy bien, adelante. Bueno, vamos a comenzar con las fracturas supracondilias, las cuales son extraarticulares, y el trazo de estas se va a localizar en la fina porción del hueso que une ambas columnas humerales. Aquí lo vemos interpretado con el número 1, es esta. Bueno, no, ¿la puedes señalar, Pamela? El 1 ahí, sí, esa. Entonces, estas igual pues son fracturas propias de la infancia, y estas normalmente van acompañadas de lesiones vasculonerviosas. Y por el mecanismo de producción de estas se distinguen 2 tipos, una por extensión y otra por flexión. En la de extensión se va a dar cuando pues el infante se caiga y tenga la mano en extensión y el codo también. Estas suelen ser 96% de las supracondilias. Y aquí el trazo de la fractura en visión lateral va a ir desde la porción anterior en la zona distal a posterior en la proximal. Entonces, pues, como consecuencia del traumatismo, el fragmento articular se va a desplazar hacia atrás gracias a la dirección del impacto. Y en cuanto a las de flexión, pues se van a producir cuando se apoya el codo, pero pues flexionado. Aquí los desplazamientos pues van a ser inversos a las de la extensión, y estas pues suelen ser fracturas abiertas. ¿Ya será que sigue, por favor? Luego tenemos la clínica de estas. Inmediatamente después de que se produzca el traumatismo se va a producir el edema. Entonces va a dificultar un poco la exploración y puede contribuir a un compromiso vascular. Como en la mayoría de las fracturas, pues va a haber dolor y una impotencia funcional, y el paciente puede acudir con el antebrazo en posición de Dessau, que es
la imagen que vemos ahí, que es pues el antebrazo aplicado sobre el tronco, y como se ve, está agarrando, bueno, está tomando el brazo sano, pues el brazo que acaba de recibir el traumatismo. Hay que destacar que en la exploración clínica hay que palpar lo que es el pulso radial y la sensibilidad y la movilidad del nervio radial, ya que es el que se afecta con mayor frecuencia, pero también del nervio mediano y del cubital. Esa es la que sigue. Muy bien, bien, adelante. El tratamiento de estas va a consistir, bueno, lo podemos dividir en tres: en fracturas con un mínimo desplazamiento y ya en las que, bueno, en dos, en las que estén ya desplazadas y ya dependiendo si es un adulto o pues un niño. En las que hay un mínimo desplazamiento se va a colocar un braquial de escayola en ángulo recto, como se ve en la imagen, y puede durar aproximadamente, pues, debe de durar aproximadamente 3 semanas. Luego tenemos que en las desplazadas en los niños hay que intentar hacer una reducción cerrada. Esto pues invirtiendo los desplazamientos, pero pues la manipulación, intentar hacer la reducción cerrada puede ser difícil gracias a que hay un edema y obviamente pues hay que hacerla bajo anestesia. Cuando es una fractura en extensión hay que hacerla con el codo extendido, mientras que si fue una fractura por flexión hay que manipular el codo en 90 grados de flexión. Ya pues si la fractura luego de esto es inestable, se va a colocar 2 agujas cruzadas de Kirchner, como osteosíntesis, y luego de ello se va se aplicará un braquial de yeso abierto y se mantendrá durante 4 semanas. Luego de retirar el yeso hay que dar rehabilitación. La fisioterapia pues ayuda a recuperar la movilidad del miembro. Y en los adultos, cuando hay cuando se desplaza, pues se prefiere ya la osteosíntesis, aplicar placas o tornillos para así favorecer la movilización precoz, que podría ser hasta en 2 semanas. Y también se opta por la cirugía si hay alguna lesión vascular, pues para reducirla. Le hace la que sigue. Luego tenemos las fracturas epitroclear y del epicóndilo. Estas son extraarticulares y bueno, pues la primera la de la epitroclea, que es la número 2 que vemos ahí. Aquí pues los desprendimientos epitrocleares van a ser más frecuentes los del epicóndilo, y se van a producir la atracción de músculos flexores de la muñeca en caídas donde se apoye la mano extendida y se fuerce el valgo del codo. Las podemos distinguir en 3 grupos. El primero, pues, donde no hay un desplazamiento o el desplazamiento es mínimo. El segundo, en donde el desplazamiento supere los 5 milímetros. Y finalmente, como tercera, en donde ya hay un arrancamiento de los fragmentos. Ya se la que sigue, por fin. Bueno, aquí en cuanto a la clínica y el tratamiento, pues el paciente va a tener dolor selectivo a la palpación de la epitroclea y va a llegar en una posición antiálgica. ¿Qué es esto? O sea, pues cuando el paciente busca cierta posición en donde no sienta tanto dolor. Luego hay que realizar una exploración neurológica del nervio cubital, ya que pues pasa muy por la superficie de la epitroclea. Y en cuanto al tratamiento, cuando hay un desplazamiento escaso, pues Permítame un momentito. Ok. A ver, Jesús Gómez. Felipe de Jesús. ¿Está por ahí? Ahí, Felipe de Jesús. A ver, dime, por favor, el nervio cubital
¿por dónde pasa en el codo el nervio cubital? Tengo entendido que el nervio cubital pasa por detrás de lo que es el epicóndilo medial en la parte inferior del codo. Pasa por detrás, exactamente. O sea, realmente ahí uno de los grandes problemas es de que nos puede lesionar lo que viene siendo el nervio cubital. Según la clasificación de Salter y Harris, ¿qué grado sería esa fractura, la que se ve ahí? Es una fractura interarticular, epifisiaria. ¿Qué grado sería? ¿Qué grado sería? A ver, Quimiro, Sánchez, Jimena. Jimena, ¿está por ahí? ¿Quimero? ¿No está? No, doctor, me avisó que no tenía internet. Y ya tiene problemas. A ver, Lerma. Lerma, según Salter y Harris, ¿qué grado sería esa? Grado 3. Grado 4. 3. Bueno, estaba entre esas dos, 3 o 4. Bueno, a ver, Agundis, ¿qué grado sería? Agundis Rodríguez. ¿Sería grado 4, doctor? Bueno, fíjense bien. Recuerden ustedes que hablábamos de en primer lugar, este no es un niño porque no tenemos la fisis, no hay fisis ahí, ¿verdad? No hay fisis. Entonces dijimos que el grado 1 es a nivel de la fisis, desplazamiento a nivel de la fisis. El grado 2 es a nivel de la metáfisis, ¿sí? El grado 3 es a nivel de la epífisis. El grado 4 es a nivel de metáfisis, fisis y epífisis. Y el grado 5 es por compresión. Entonces, aquí realmente sería a nivel de la epífisis y sería grado 3, ¿de acuerdo? Bueno, aquí quiero, continúe equipo, continúe, termine esa parte, porque tengo que hacer algunos comentarios. Adelante, equipo. Ok. No, regrésate. Bueno, es que me faltó lo del tratamiento. Cuando hay una gran separación, pues se opta por un tratamiento con una cirugía. Bueno, pues sí. Por lo general, si son niños, le ponemos unos clavitos de Kirchner ahí. Entramos, después hacemos la liberación del nervio cubital y unos clavitos. Adelante. Sí, ahora aquí sí. Bueno, ahora tenemos la fractura de epicóndilo que vemos ahí con el número 5. Estas son pues bastante raras, ya que pues el epicóndilo no es tan prominente. Aquí el desplazamiento suele ser escaso, entonces el tratamiento pues una inmovilización con una escayola. Adelante. Luego tenemos las fracturas de cóndilo externo y de la tróclea. Estas van a tener un trazo mixto que puede abarcar la zona metafisiaria extraarticular y a su vez en la articular. Entonces, estas hay que hacer una reducción perfecta para que pueda sanar bien. En cuanto a las fracturas del cóndilo externo, que pues está representada con el número 3, estas son frecuentes en niños y son potencialmente graves en cuanto a funcionalidad de la articulación. Estas pues sí son raras en adultos y generalmente se dan tras una caída en la que se apoya la mano y se puede producir una desviación en valgo del antebrazo. Entonces pues la cabeza radial va a impactar contra el cóndilo y se va a producir pues la línea de la fractura que se va a extender desde el borde de la tróclea hasta la metáfisis, como podemos ver ahí en el número 3. ¿Le das a la que sigue? Luego, en cuanto a la clínica y el tratamiento, luego del traumatismo, pues se produce el edema, que va a estar localizado en la parte externa del codo y va a producir una impotencia funcional. En cuanto al tratamiento, cuando es una fractura no desplazada, pues con una simple inmovilización que dure
3 semanas va a ser suficiente, mientras que si el desplazamiento es superior a 2 milímetros o hay una rotación de los fragmentos, esta debe ser reducida, y también se puede fijar con agujas percutáneas. Le hace la que sigue, porfis. Luego tenemos las fracturas de la tróclea, que es el número 6 que vemos ahí. Estas son pues menos frecuentes y se deben a un mecanismo donde el traumatismo pues se va a producir con el brazo extendido, forzando el varo y la tracción de la musculatura, y además también los ligamentos internos sobre el fragmento medial. Aquí en fracturas donde hay un desplazamiento, la reducción quirúrgica y la osteosíntesis con tornillos va a ser el tratamiento por el que debemos de optar. Esto para evitar que haya una incongruencia articular. Le das a la que sigue, porfis. No, antes. Ah, no, sí, a la que sigue. Luego tenemos las fracturas intercondilias y diacondilias del húmero, las cuales son más frecuentes en niños, y estas se deben a un mecanismo indirecto. ¿Le das a la que sigue? Bueno, tenemos las fracturas supraintercondilias, que viene a ser el número 4. Estas son fracturas complejas en cuanto a su trazo y también son complicadas de tratar. Estas suelen ir asociadas a alguna otra lesión en la articulación, y según la morfología de la fractura se puede hablar de fracturas en T, como podemos ver ahí, pues se ve una fractura en T, puede ser también en Y o en V. En ellas, las dos columnas humerales se van a encontrar separadas de las diáfisis, y el mecanismo de producción de esta va a ser, como ya lo dije, pues son por traumatismo indirecto, donde el cúbito va a golpear la tróclea y va a hacer que se separe la paleta humeral. También las inserciones musculares pueden provocar desplazamientos de los fragmentos. A ver, permítame un momentito, permítame. A ver, Jacqueline Guerrero, ¿está por ahí? Sí, doctor. Jacqueline. A ver, ¿cuáles son los músculos epicondilios? ¿Cuáles son los músculos epicondilios? Creo, es un grupo, ¿no? Con Claro, seis. claro, sí. Creo que era el palmar mayor. ¿Sí entra ese? A ver, ¿qué más? Palmar mayor, el menor, creo que el flexor común, el pronador redondo. Me falta uno. Ay, no me acuerdo del otro, la verdad. Pero no sé si son esos. Sí, sí. A ver, Carmen Astorga. Carmen. Aquí, doctor. ¿Cuáles son los músculos epitrocleares? Serían el pronador redondo, el cubital anterior, los dos palmares, el mayor y el menor, flexor común, el flexor común superficial y el profundo también, creo que también se inserta en la epitróclea. Bueno, fíjense bien. Para la próxima clase, el próximo miércoles, me van a estudiar los músculos epicondilios epitrocleares, por favor. ¿Sí? Epicondilios y epitrocleares. ¿Sí? Bueno, adelante, equipo. Ok. Bueno, estas fracturas son frecuentes en lo que son accidentes de alta energía, por ejemplo, algún accidente de tráfico. Y
van a ir asociadas a lesiones cutáneas también. ¿Le das a la que sigue? El diagnóstico de estas se da pues una radiografía, pero también se puede realizar una tomografía computarizada, ya que pues va a haber varios trazos. Y en cuanto al tratamiento, si no hay un desplazamiento con la simple inmovilización con un yeso, pues va a ser suficiente. Mientras que si hay un desplazamiento, el tratamiento va a ser quirúrgico y se va a fijar con tornillos al resto del húmero y también pues con placas. Cuando hay una fractura expuesta, se va a utilizar la tracción transholocraniana durante 3 semanas, que es la que vemos aquí, hasta que se vea el callo, hasta que el callo óseo comience a ser visible. ¿Le hace la que sí? Bueno, no necesariamente, pero vamos a ver. Ok, síguele, muy bien. Adelante. Ahora tenemos las fracturas transodilianas o diacondilianas, las cuales son poco frecuentes, pero suelen presentarse en personas de edad avanzada con osteoporosis. El mecanismo de producción va a ser el mismo que en las supracondilias, que ya les dije, pues, son o de flexión o de extensión, o sea, pues caen sobre la mano con el codo extendido o con el codo flexionado. Sí. Y según su tamaño, estas se le pueden denominar la fractura de Cocker-Lorenz, que va a haber se va a desprender una pequeña porción de la superficie articular, y en la de Hahn-Steinthal va a haber una zona metafisiaria pues mayor. ¿Le hace la que sigue, porfis? Luego tenemos las fracturas de la extremidad proximal del radio. Bueno, permítame un momentito. Ok. Dentro de las complicaciones, tenemos las complicaciones vasculares, ¿sí? Vasculares. ¿Qué nos puede originar un problema vascular? ¿Qué nos puede originar un problema vascular? Alvarado Francisco. Isquemia. Isquemia. ¿Tiene un nombre? ¿Isquemia de qué? A ver, Lisbeth Borrego. ¿Isquemia de qué? ¿Alguien? Yo, doctor. Isquemia de Volkmann. ¿Perdón? Es la isquemia de Volkmann, ¿no? Muy bien, un cuento. Muy bien. Fíjense bien. Les voy a hablar de la isquemia de Volkmann. La isquemia de Volkmann, por definición, es una ausencia o una obstrucción arterial en un área limitada, X, ¿sí? Aquí la isquemia de Volkmann, principalmente en el codo, son las fracturas supracondilias, la isquemia de Volkmann, ¿sí? Esas isquemia de Volkmann nos van a producir una serie de problemas, de tipo vascular. Fíjense bien. La isquemia de Volkmann es una obstrucción arterial aguda de una extremidad. Entonces, aquí, por ejemplo, en esas extremidades, pues vamos a tener hipoxia, anoxia, problemas de necrosis, gangrena, y obviamente puede hasta la extremidad la puede perder, puede terminar amputada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante insistir en la isquemia de Volkmann, ¿sí? Esto no olviden, un problema vascular
nos puede llegar hasta una amputación de una extremidad, ¿de acuerdo? Lo puede producir los síndromes compartimentales, por ejemplo, los yesos apretados, o sea, causas, la etiología de un esquema de Goldman. Vendajes apretados, yesos apretados, ¿verdad? Los síndromes de compartimento, o sea, de aumento, edema, inflamación de una fractura, y si tiene un yeso, pues obviamente nos va a originar una esquema de Goldman. ¿Quién más lo puede originar la esquema de Goldman? Quemaduras, por ejemplo, quemaduras de una extremidad, que hay un gran edema, un gran aumento de volumen, una extravasación de vasos, un linfedema, y eso nos puede dar una obstrucción arterial. Y eso nos puede llevar a un esquema de Goldman. Un paciente que tenga múltiples transfusiones que nos puede originar una isquemia de Goldman. Entonces, esto es importante, jóvenes, porque esto va a ser, quiero meterles en ustedes, que es un foco rojo, es una urgencia de la isquemia de Goldman. Ustedes van a estar de internos, ustedes van a estar en un hospital y le va a decir, no, ¿sabe qué? Aquí está un paciente que operó el doctor Blanco o un traumatólogo, le hizo una reducción cerrada a lo mejor, y si es en la tibia y el peroné, pero le puso un yeso. La sintomatología, ¿cuál es? Dolor. El paciente comienza con dolor. Importante. Y también tiene otra cosa, de que los pulsos, lo que viene siendo la circulación distal, va a estar disminuida o van a tener palidez de la extremidad. Entonces, ahí es un foco rojo. Entonces, si realmente llega con eso, pidan de inmediato la sierra de Stryker, la sierra de parayeso, y quítenle el yeso, bivalven el yeso, ábranlo. Y no nada más el yeso, también la guata, lo que está adentro, porque si no quitan la acción de la guata, entonces obviamente sigue la compresión. Entonces ustedes van a observar que en el momento de abrir esa escayola, ese yeso musculopodálico, va a mejorar la circulación. Si el paciente tiene una fractura supracondilia y tiene una férula o un yeso apretado, quítenselo, desvéndenlo, ¿de acuerdo? Para que mejore la circulación. La clave es la circulación, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden, la isquemia de Goldman es una urgencia, y esa urgencia la tenemos que resolver, pero lo más pronto posible. Nosotros usamos isquemias cuando estamos operando, por ejemplo, cúbito y un radio, yo uso una isquemia, una venda elástica, estéreis, etcétera, para que no haya sangrado, yo pueda hacer mi cirugía tranquilamente, y podemos tener isquemia hasta de una hora y media de tolerancia. Después de una hora y media, quitamos la isquemia. ¿Por qué? Porque es una cirugía muy difícil, una cirugía complicada. Quitamos la isquemia, la volvemos a aplicar. Entonces, para que se oxigene. Realmente la acción de lo que es los vendajes y lo que es el yeso, las quemaduras, problemas de tipo vascular, trombosis, nos pueden dar isquemias, síndromes compartimentales, pacientes con problemas de fracturas de tibia y peroné, nos pueden dar un síndrome compartimental, y esto nos puede originar una isquemia de Goldman. El pronóstico, es grave, ¿sí? El tratamiento, pues, de quitar la causa que nos está produciendo, si por ejemplo es una quemadura, entonces tenemos que hacer esas fasciotomías, hay que ser quirúrgicos las cirugías para descomprimir esa extremidad. Si es en el codo, también fasciotomías, o si quitamos el yeso, la férula, todo lo que está haciendo una compresión y se resuelve, pues qué bueno, ¿de acuerdo? Entonces, pero no olviden,
la isquemia de Goldman es una urgencia, y realmente es una de las complicaciones que podemos tener en una fractura, en un vendaje, en un aparato de yeso, en una férula. O sea, por eso lo que yo les decía, una extremidad siempre la debemos de tener libres los dedos, ya sea en los pies o en las manos, para que podamos nosotros hacer lo que se llama la revisión del llenado capilar. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, pregunta sobre este tema? Doctor, dijo que era de 1 hora o hora y media, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros podemos hacer isquemias hasta 1 hora, hora y media de una extremidad, ¿de acuerdo? De una extremidad. Y la quitamos y volvemos a ponerla, ¿verdad? O ya a lo mejor 50 minutos, o sea, entre menos isquemias usemos es mejor. Pero también una cosa muy importante que lo voy a repetir cuando veamos fracturas expuestas. Prohibido usar isquemias en fracturas expuestas. O sea, un paciente que llegue con fractura expuesta, una isquemia para que no sangre, no, al contrario, que sangre para que llegue oxigenación y todos los tejidos nutricionales a esas lesiones que están traumatizadas. ¿Algún comentario? Yo, doctor, entonces es algo evitable, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros tenemos que hacer diagnósticos oportunos. Diagnóstico oportuno. ¿Sí? Diagnóstico oportuno. O sea, una isquemia, por ejemplo, yo lo he vivido, pacientes con fracturas de clavícula, le ponen un vendaje en 8, muy bien, el vendaje con protección en las axilas, su vendaje como lo presentaron, ¿sí? Pero el paciente en 4 o 6 horas se le comienza a edematizar las extremidades, las manos. Me han llegado manos así con un gran edema. No, quitar el vendaje en 8 para evitar daño a nivel de la axila. ¿Alguna pregunta más? Yo, doctor, ¿cómo se le hace para que el paciente no rechace la prótesis? ¿No hay alguna reacción? ¿Prótesis? La prótesis de cualquiera, o sea, de cadera, de rodilla, ¿sí? ¿Todo eso? ¿A eso te refieres? Sí, cualquier prótesis. Bueno, de hecho ya en la actualidad, jóvenes, las prótesis han tenido un zoom, así, un ascenso importante. ¿Y qué las prótesis que más estamos poniendo? Prótesis de rodilla, prótesis de cadera, ¿sí? Son las más frecuentes que se están aplicando. ¿Cuál otras? Pues está poniendo también fracturas en prótesis de húmero, ya hay prótesis de codo también, y hay prótesis de tobillo, prótesis metatarsofalángicas, prótesis de las manos, ¿verdad? Son prótesis de Silasti, ¿sí? Entonces yo pienso que aquí ya en la actualidad las prótesis, vamos a ver el tema de prótesis también. En la actualidad hay cada vez mejores elementos, hay mejores prótesis, hay prótesis que se están haciendo cada vez de mejor calidad y obviamente con el problema de un rechazo, pues ínfima, a más del 1%, 2%. Pero casi la mayoría de las prótesis son favorables, o sea, realmente hay pocos rechazos, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿No? Yo tengo una pregunta. A ver, Carlos. Por ejemplo, en lo que vimos de la isquemia de Volkmann, sí, por ejemplo, sí. En el caso más grave puede haber atrofia de los músculos. Hay necrosis, no. Recuerden ustedes que la fisiopatología es hipoxia, anoxia, edema, hay aumento de prostaglandinas, de serotonina, de histamina, vasoconstricción, obstrucción. El problema es una obstrucción arterial y esto nos va a originar necrosis de músculos, es parte de la evolución y obviamente nos va a producir una gangrena.
Ya una gangrena ya es un problema infeccioso súper grave, ¿verdad? En relación a esto. Y a veces termina en una amputación para que no pierda la vida el paciente. Ok. ¿De acuerdo? Gracias. Porque es una de las complicaciones. Bueno, a ver, vamos a ver Israel Muñoz, ¿qué aprendiste en esta jornada de clases? Sí, doctor. Pues la clase estuvo muy interesante. Aprendí sobre todo de pues, las fracturas del miembro superior, de qué tipo de vendaje se debe aplicar dependiendo de qué pues, región sea la afectada. Por ejemplo, que se divide tanto la clavícula, el húmero, pues en tercios, y dependiendo la clasificación de la fractura es qué tipo de tratamiento le van a dar. También aprendí dos términos importantes de luxación, que era la inveterada, la cual es sin tratamiento, y la luxación recidivante, que era cuando se hacía como una luxación crónica. Bueno, luxación repetidas, ¿verdad? Luxación recidivantes repetidas 3 o más veces en un año. Ok, ¿qué más? Pues también sobre algunas características sobre la aplicación de la férula, pues me parece muy importante porque es algo clínico, de que al momento de que nos toque tratar a un paciente, pues no olvidar poner una guata, la férula pues que debe de constar de 8 a 10 capas de yeso y que debe de tener una disposición en pinza de azúcar, nos refirió. Y pues la clasificación de Salter y Harris, que ya le hemos estado manejando anteriormente, un repaso. Muy bien. A ver, Sofía, ¿qué aprendiste hoy, Sofía? Sofía Enríquez. Pues aprendí sobre las distintas fracturas del miembro superior, así como pues el concepto de lo que era pseudoartrosis, que es pues una causa congénita o también adquirida. También, como mencionó mi compañero, los grados de Salter y Harris, que ya también veníamos viendo, seguimos viendo, así como lo que es también la luxación inveterada y la reciberante, lo que es una isquemia de Volkmann. Bueno, el día de hoy estuvimos muy activos, ¿verdad? Lilia Reyes, ¿qué aprendiste, Lilia? Bueno, ahora sí, muchos conceptos nuevos, como por ejemplo lo del esquema de Volkmann, también lo de la luxación inveterada y la recidivante, y también se me hizo muy interesante cómo se presentaba clínicamente la lesión al nervio radial. Bueno, miren, ya nos faltan menos de 2 minutos. El equipo 2A, seguimos el próximo miércoles, ya terminamos de ahora sí el próximo miércoles, está programado para 2 o 3 sesiones, no se preocupen. Nos faltan extremidades de antebrazo y de mano. Y además vamos a ver el próximo miércoles fracturas de tórax, ¿de acuerdo? Fractura de tórax. Ya les hice llegar el libro azul, no sé si ya se los compartieron, pero así lo hacemos. Y nos vemos mañana a las 8 de la mañana con el mismo link, el mismo link de entrada, ¿de acuerdo? Bueno, Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias, doctor. Que tenga buen. Hasta luego.